estás viendo de otro país, creo que has escuchado esta historia y si no, quédate, te la voy a contar. Y justamente quise hacer este video aquí en este tiempo cerquita porque acaba de pasar algo muy inusual en mi país y se los quiero contar. Les quiero contar los hechos y al final saquemos conclusiones. El 19 de septiembre para los mexicanos no es una fecha cualquiera, no es una fecha común, es una fecha que nos ha marcado enormemente. ¿Qué probabilidades hay que un terremoto o que un sismo arriba de 7 pase en el mismo día, el mismo mes y dentro de las mismas horas durante 3 años? Esto ha pasado en mi país. Investigadores e incluso personas que se dedican a estudiar estos sismos no pueden responder la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Ya cada 19 de septiembre va a temblar o qué es lo que pasa? Les voy a contar estos 3 sismos que han pasado para que ustedes saquen su conclusión, si es coincidencia, si hay algo más, si lo estamos atrayendo, no lo sé. El 19 de septiembre de 1985 a mí no me tocó vivir todavía, pero cuenta la gente, mis papás, mis abuelas, que ha sido uno de los sismos más devastadores y que se sintió, pues ahora sí que en casi todo el país, casi la mayoría de los mexicanos lo sintieron. Era una mañana del 19 de septiembre de 1985. La gente se estaba preparando para ir a la escuela, para ir al trabajo. Había otros que ya estaban en el trabajo, cuando a las 7:17 de la mañana, en un lugar que se llama Michoacán, aquí en México, en las costas de un puerto muy importante llamado Lázaro Cárdenas, se ocasionó el choque, o más bien esta vez se encimaron las placas tectónicas, ocasionando uno de los terremotos más devastadores. A las 7:17 inició este terremoto en esta costa que les cuento, con una escala de 8.1 grados en Richter, con un
buscan en YouTube, donde quieran buscarlo, la grabación de cuando inicia el terremoto fue grabada en vivo en un noticiero. El noticiero se llama Hoy Mismo, me parece que iniciaba a las 7 de la mañana con la conductora que se llama Lourdes Guerrero. Literal, ella se ve sentada, empieza a temblar y ella muy tranquila de que está temblando, todos tranquilos, empieza de verdad a moverse muchísimo, incluso ya hace como una risa nerviosa, pero tratando como de estar en calma o sea, incluso ella dice: voy a dejar de hablar hasta que esto mejore. Y pum, se pone gris la cámara y se deja de ver la transmisión. La transmisión de las televisoras colapsaron por 5 horas. Las líneas telefónicas también mencionan que no, que dejaron de servir. Todo el país decía, porque como la Ciudad de México quedó incomunicada, nadie sabía nada de esto y se había sentido en los demás lugares. Todos decían como la Ciudad de México colapsó totalmente, o sea, toda se vino abajo porque nadie se comunica, no sabemos nada de ellos. Lo único que servía era la radio. Había un conductor, un periodista muy importante, Jacobo Saludowski, perdón si no lo dije bien. Este era un periodista muy importante en ese tiempo y él literal agarró su coche. Era de los pocos en México que en este tiempo tenían teléfono en su coche y se comunicó con la radio y dijo: voy a salir a recorrer las calles para ver qué pasó, porque se sintió horrible. Al principio él salió de su casa y no vio tanto desastre. De hecho, ustedes también pueden buscar la grabación, se escucha como parece que todo bien. El tráfico de hecho está muy fluido, todo está normal, no está pasando nada. De repente incluso él hace hasta como bromas, ¿no? De que ay, fue una sacudidita, no pasó nada, porque en los años 50 había sucedido otro terremoto fuerte, que se había caído incluso el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia es, hagan de cuenta, el monumento uno de los monumentos más importantes que tenemos en México. Entonces él decía como no, pues no fue tanto como aquel terremoto que tiró el ángel, bla bla bla. De repente, cuando va llegando al centro de la ciudad, totalmente le cambia la voz, totalmente cambia, pues ahora sí que el manejo de las palabras. Empieza a decir que muchos edificios están derrumbados, están tirados. La secretaria de la Marina desapareció completamente. Había un hotel muy famoso que se llama el Hotel Regis. Este hotel también desapareció. Él estaba muy impactado, era un hotel muy famoso. Decía que nada más había quedado una parte del área vieja, pero que estaba tirado. Y pues obviamente lo que más impacta es de que allá adentro había personas. Otro de los edificios importantes que fue derribado es el Hospital Juárez. El Hospital Juárez es un hospital hasta la fecha de los más importantes en México, donde se tratan casos muy difíciles, justamente cuando, por ejemplo, en ciudades que no son tan grandes como Guadalajara, donde yo vivo, Monterrey, que no se tiene esa especialidad o ese equipo médico, ahí es como el centro para derivar todo lo del país. Es un hospital muy importante, un hospital de especialidades. ¿A qué me refiero? Ahí tenías desde ginecología, pediatría, neurología. Obviamente el hospital estaba lleno, se derrumbó todo. Afuera del hospital habían médicos con bebés cargando enfermos con pacientes y obviamente hubo miles que no pudieron salir, entre ellos bebés, entre ellos pacientes, entre ellos personal médico. Otro de los edificios importantes que fue en el área de Tlatelolco fue el edificio Nuevo León. Este edificio era un complejo de departamentos, era enorme, era un lugar donde se construyó para que la gente
en este área donde estaba este edificio, y un reloj con está marcando la hora cuando inició el terremoto. Esto como con señal de luto y de respeto hacia las víctimas. Algo muy triste de lo cual no estoy orgullosa. Es de mi gobierno. Desde ese entonces estaba Miguel de la Madrid. Llevaba 3 años de presidencia. No había pasado, era un gobierno difícil porque estaban como saliendo de la crisis. Y en ese un año antes, si mal no estoy, habían elegido a México como sede del mundial. Entonces pues él estaba preparando todo. Mala suerte, o sea, en el 85 fue el terremoto y en el 86 iba a ser el mundial. Mala suerte, pues llegó el terremoto, pero aquí pasó algo muy difícil. El gobierno, las dependencias como policías, como bomberos, como militares, no salieron las primeras horas a las calles. No salió nadie, no salió ayuda del gobierno. Y hay testigos que dicen que de presidencia les dijeron: no van a salir, no van a ayudar a la gente ahorita hasta que dé la orden. Muchos de estos policías, de estos bomberos, incluso militares, les valió y ellos salieron a ayudar. Algo de lo que de verdad sí estoy muy orgullosa es de mi pueblo, de los mexicanos. Estamos hechos para ayudar. Podemos burlarnos, podemos hacer lo que sea. La verdad es que nosotros somos muy burlones de las personas, pero en estas situaciones de verdad somos muy fraternales. No dejamos a nadie abajo. La gente se organizó, la gente salió a la calle con cascos, con palas. Había señoras cocinando para los voluntarios, gente que no tenía ni siquiera la preparación para meterse a los escombros y sacar gente. Lo hacía sin importar que policías, bomberos que les habían dicho que no salieran, salieron sin importarles. Pasando 5 horas después, el presidente da como la señal de que ya, ahora sí salgan a ayudar. Obviamente menciona mucha gente y hay muchas entrevistas que dicen que cuando llegaron las autoridades solamente entorpecieron el gran trabajo que ya habían hecho las personas, que ya habían salvado a varias. Entonces ellos estaban como más no sé, más organizados, estaban como que sentían más el de que mi familiar está allá abajo, necesito sacarlo. Llegaron gente de todo el país
edificios y que incluso cayeran más edificios de los que ya habían tirados. Hubo varias historias, hubo muchas historias impresionantes. Una de ellas es que en este hospital Juárez, cuando habían pasado ya 7 días y seguían sacando escombros, seguían sacando cuerpos, escucharon el llanto de un bebé. Imagínense esto de que después de 7 días de un bebé, obviamente eran bebés recién nacidos que estaban en el área de pediatría, la gente se metió, sacaron estos bebés, fueron varios, y a estos niños se les llama los niños milagros. Hay un documental muy bonito que obviamente fueron a auspicios. Hubo gente que los adoptó porque pues la mayoría de ellos perdieron a sus padres en el terremoto, pero estos niños siempre se juntan el 19 de septiembre a festejar sus cumpleaños, pues porque literal volvieron a nacer. Después hay otro que era un señor de Morelos, si no mal recuerdo, que él iba a la Ciudad de México a recoger un número porque iba a competir en una carrera que se iba a dar en esta ciudad. Él era muy bajito, muy chaparrito, muy flaquito. Cuando llega, pues pasó terremoto, vio todo esto, se le llamó la pulga porque él se metía entre los escombros aún sin teniendo conocimiento de esto y sacó a mucha gente de los escombros. También otra de las asociaciones que más orgullo me dan, que digo, entre ellos hubo después peleas, pero fueron los topos. Los topos son personas, fueron voluntarios que se metían a sacar cuerpos, personas, lo que se pudiera. Fue una de los mismos civiles, no era gente entrenada. Obviamente después tuvieron una capacitación, tanto así que cada que hay un derrumbe en alguna parte del mundo, los topos siempre van a ayudar por la gran experiencia que tienen en esto. De lo más mórbido y feo que pasó es que pues fueron meses de sacar cuerpos. Hubo en el estadio de fútbol y uno de béisbol, servían de morgues porque en las morgues estaban sobrepasados, dejaban los cuerpos en ataúdes, se clasificaban como identificados, no identificados y restos. Los familiares de todo el país iban y reconocían a sus familiares. Dicen que eran tantos los muertos que la ciudad olía a muerto, literal. Estos estadios fueron rociados con formol y algunos aceites pues para que no oliera así de mal. Y las ciudades también mencionan que la ciudad olía a muerte, porque obviamente mucha gente quedó bajo los escombros y nunca pudo salir. A pesar de esto, la cifra que dio el presidente de la Madrid fue que se murieron 6,000 personas. En el 86 se cumplió el hecho de que se festejara el mundial aquí en el país, cuando Miguel de la Madrid salió a dar el discurso para inaugurar el mundial. Y también está el video si lo quieren buscar. Fue abucheado por toda la gente porque él nunca salió luego con su nación, porque él no quería aceptar la ayuda del extranjero. No mandó a las autoridades desde las horas críticas que fueron al inicio a ayudar a la sociedad a sacar los restos. Él fue abucheado y se le sigue siendo muy criticado por esto que pasó. En el 2015, uno de los periódicos más importantes aquí en México, El Universal, dijo que fueron 10,000 personas aproximadamente las muertas por este sismo. Lo que salió bueno de este sismo, lo que nos ha ayudado hasta la fecha, es que desde entonces se hacen simulacros. Estos simulacros se realizan durante todo el año. Suenan unas alarmas en todo el país y uno esté haciendo lo que esté haciendo. Obviamente, por ejemplo, ahorita les cuento mi experiencia de cirugías, pues no, pero tienes que salir, hay rutas de evacuación en todo el país, hay puntos de reunión, y el 19 de septiembre se conmemora con un simulacro a todas las víctimas a las 12:19 más o menos de a mediodía, haciendo un simulacro. Bueno, aquí algo
o sea, se sintió en Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Morelia. De verdad que también la mayoría, la zona en donde, en esta parte, la zona incluso en la que yo vivo es muy sísmica, pero también sintió. Hubo miles de afectaciones, miles de derrumbes, miles de personas sin casa. Se dice que en la Ciudad de México nada más hubo 38.270 daños estructurales, más lo que se derivó. Se cayó este edificio de oficinas donde obviamente a esta hora había gente trabajando. Esto fue en la alcaldía Álvaro Obregón. Se murieron 49 personas y rescataron a 30 personas. Esto como una burla, no sé si del universo, que fíjense, habíamos hecho el simulacro a las 12:19, entre 12:15 y 12:20 de a mediodía, y a la 1:14 fue cuando ya fue el temblor. Entonces habían hecho el simulacro, regresaron a la oficina, y aquí el problema fue que se dice que la alarma, porque se me pasó decirles, en el temblor del 85, aparte de los simulacros, se instaló una alarma en la Ciudad de México. Esta alarma suena previamente, te da unos minutos previamente a que inicie el temblor para que puedas evacuar. Esta vez la alarma solamente sonó 11 segundos antes de que iniciara el temblor. Por eso mucha gente no pudo evacuar. Recibimos mucha ayuda del extranjero. Fueron aproximadamente 27 países que de verdad nunca se va a olvidar, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Japón, España, Israel, entre otros que ahorita no los traigo a la mente, pero que se agradece muchísimo la ayuda. Había una histeria colectiva, como les dije, durante todo el año tiembla, pero era una histeria tan colectiva porque se sintió, hay muchos videos de este temblor, se sintió muy fuerte, se sintió hasta mi estado. Hubo muchísimo daño estructural, gente que perdió totalmente sus casas en estados como Oaxaca. Todos estos guerreros perdieron pueblos enteros, se vinieron abajo junto con hospitales. Era de verdad, a mí me tocó vivir obviamente en mi estado, pero era algo de apocalipsis. Aparte ya había redes, entonces todo era como al tiempo nos iban dando como datos. Todo el país, de verdad, aquí otro orgullo enorme. Yo me sentía bien orgullosa porque todo el país hubo, por
niña que seguía ahí, que hablaban con esa niña, la televisora estaba ahí al tanto, y después se supo que no había ninguna niña, que todo era invento de la televisora para mantener a la población ocupada con esa historia. Nunca se tenían datos de esa niña. O sea, de verdad fue un engaño muy grande hacia la sociedad. La directora se entregó al año siguiente, le dieron 36 años por delito como por negligencia de haber construido. El director de la obra está prófugo, hasta la fecha no se sabe nada de él. Y pues nada, esto fue como una de las historias más que queda mal. De hecho, cada año esta escuela está cerrada, está derrumbada, y cada año van a conmemorar a estos pequeñitos, a los maestros que murieron en los escombros. También pues se agradece la ayuda canina. La Protección Civil de México tiene un escuadrón canino bellísimo. Entre otros, la que se me viene ahorita a la mente es la perrita Frida, que con sus patitas, con sus botitas, sus gogles, literal se meten a los escombros a buscar pues gente viva, muerta, pero digo, ellos sin pedir nada a cambio dan la vida por nosotros, porque hubo réplicas, porque había lluvia, ellos podían morir también, al igual que todos los voluntarios. No saben lo que se agradece. Yo en ese tiempo estaba en mi servicio social y yo estaba en otro hospital que tiene un edificio muy alto. Yo no estaba en área clínica, yo estaba en área administrativa médica. Cuando tembló nos evacuaron y yo volteé hacia arriba del hospital y se veía a la gente, se veían pacientes viendo por la ventana, pacientes que no podían bajar. Y la verdad es que aquí, y quiero que ustedes me digan qué opinan, es controversial. A nosotros nos dan clases como qué pasar en daños así catastróficos, ¿no? Temblores, incendios, incluso en México ha habido historias
2017, siempre en septiembre tiembla para hacer destrozos en el país. ¿Coincidencia? Se ha especulado mucho de que sí, de que no. Hay teorías que dicen que todo el país bromea con que ay, va a temblar, ya va a ser 19 de septiembre. Y dicen que lo atraemos, el país lo atrajo. Otros dicen que es solamente coincidencia. Otros dicen, incluso la UNAM, la Universidad Nacional de México, la Autónoma, dice que con tanta coincidencia, de verdad, aquí les voy a dejar el tweet, pero que de verdad se tiene que investigar qué está pasando. O sea, es demasiada coincidencia y que tal vez algo se nos está pasando, algo que no sabemos. Todo esto para prevenirlo. También decían las autoridades, el Instituto Sismológico y la UNAM, que la probabilidad de que 3 sismos de más de 7 grados en la misma fecha en el mismo lugar es de 0.000751%. O sea, nada, que es muy, muy, muy raro, es un, o sea, milagro. Y pues esto acaba de suceder en México, el tercer sismo de esta magnitud en un 19 de septiembre. Se dice que los mexicanos, como les dije, bromeamos hasta de las desgracias, hasta de la muerte nos burlamos. Y algo que leí también en un tuit muy padre que decían: cuando México saque luego memes, es que todos estamos bien. Cuando fue bueno, no había memes en el 85, pero no se bromeó. Y en el 2017 nadie se burlaba, nadie sacó un meme, porque las cosas no estuvieron bien. Este año, gracias a Dios, fue no más leve, pero hubo menos daños. Obviamente hubo hasta ahorita 2 muertos, muy lamentable, daños estructurales, pero sé que podemos salir adelante porque así somos los mexicanos, así somos los latinoamericanos. Y pues nada, déjame tu comentario, tu teoría. Me apasiona como que este tema de coincidencias, que temas que cuestionan la ciencia y que